Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pan para el Camino, su momento devocional. Estamos llegando al final del capítulo 4 de Santiago con un versículo muy reconocido. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye en pecado. Generalmente nosotros definimos el pecado como aquellos actos, como aquellos pensamientos, aquellos comportamientos que van en contra del propósito y la voluntad de Dios. Y estamos en lo cierto, que quebrantar los 10 mandamientos, eso es pecado. La lista de pecados, de actos inadecuados delante de Dios es larga. Y cuando nosotros nos abstenemos de cometer esa lista, entonces estamos evitando pecado. Pero hay un pecado que existe, que a veces se nos desliza, se nos baja, sin que nos demos cuenta o sin que nos percatemos de la realidad de ese pecado. Y es el pecado que se llama regularmente pecado por omisión, es decir, por dejar de hacer lo que deberíamos hacer. Esa negligencia, esa actitud de no participación, de no intervenir o de no llevar adelante aquello que sabemos que nos corresponde hacer y dejamos de hacer, entonces en ese momento se nos constituye como pecado a nuestra vida. La palabra de Dios constantemente nos habla acerca de la voluntad del Señor. Nos dice, esta es la voluntad de Dios. Y claramente nos enseña aquellas cosas que son gratas, que son agradables a los ojos de Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer esa voluntad de Dios, nos hacemos inmediatamente responsables de obedecerla. Por eso dice que cuando no había conocimiento de la ley, pues no había quien nos acusara de pecado, pero ahora que conocemos la ley, tenemos quien nos acuse del pecado. Pecado no es solamente hacer lo malo, o mejor dicho, pongámoslo de otra manera, también es malo dejar de hacer, no actuar, no llevar adelante, no intervenir en situaciones en las cuales nosotros debemos intervenir, debemos actuar, debemos participar. Cosas que son nuestra responsabilidad y que el Señor nos ha declarado ampliamente y son para nuestra mente, para nuestro corazón, suficientemente claras. Así que cuando yo, sabiendo lo que el Señor le gusta que yo haga, sabiendo lo que el Señor me manda a hacer, me niego a hacerlo, dejo de participar en eso, estoy entrando en desobediencia. Y la desobediencia es uno de los pecados más condenables en la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos cómo Dios nos puso a hacer las cosas, no solamente qué debemos hacer, sino cómo debemos hacer, pero nos negamos y seguimos haciendo las cosas a nuestra propia voluntad y criterio, entonces estamos cometiendo pecado y pecado de desobediencia. Por eso Santiago nos dice que el que sabe lo que es bueno, pero no lo hace, no lo cumple, eso también se le constituye en pecado. Libremos nuestra vida de ese pecado siendo obedientes, siguiendo la dirección del Señor, cumpliendo con sus preceptos, no quedándonos inactivos, no quedándonos sin participación en cosas que debemos hacer, en las cuales debemos participar. Así nos libraremos de que esa inactividad, de que esa negligencia se nos constituya en pecado. Querido Señor, te doy gracias por esta palabra que nos enseña que más allá de los actos malos, también es nuestra responsabilidad y también se nos constituye en pecado el hecho de abstenernos de cumplir con lo que debemos cumplir, con lo que debemos hacer. Que seamos consecuentes con lo que hemos aprendido en tu palabra y lo cumplamos para que haya bendición para nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Agradezco al Señor porque me ha dado esta bella oportunidad de estar contigo. Le pido a Él que te bendiga ricamente, que tu día esté lleno de gracia, de amor, y para ello que tu día esté lleno de obediencia, que tú participes haciendo aquello que sabes que tienes que hacer. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí en nuestro próximo momento devocional. Bueno, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.